Buenas a todos. Bueno, como habéis estado pidiendo, vamos a probar el Assetto Corsa Rally en lluvia. Y además nos cuadra perfecto porque al final de la semana pasada han metido una actualización de la 0.3, o sea que es un poco la 0.3.2 por decirlo de alguna forma, y parece que ha habido algún cambio en cuanto a las físicas, que ya no es tanto hielo, ya no derrapa tanto sin sentido. Vamos a hacer diferentes pasadas. La primera pasada va a ser con un Rally 2, con el Skoda Fabia. Y bueno, supongo que conocéis ya un poco el coche. El Skoda Fabia RS Rally 2 es el homologado para la competición FIA y está el nuevo coche que han metido en Assetto Corsa Rally en la 0.3. Bueno, es un poco el nuevo camino que hay que tomar la FIA con el mundo de los rallies. Es un motor turboalimentado de 1.6 litros y son casi unos 300 caballos. Son 5 velocidades, igual que los World Rally Car, supuestamente para reducción de costes, ya me dirás tú. Y tracción total con caja secuencial. Eh, Aquí, como veis, es un tramo de Sisterón, no lo había probado antes. El tramo, la verdad, que me gustó mucho. Y en cuanto a las físicas, sí que he notado ya ciertos cambios. Vamos un poco a ir tocando lo bueno y lo malo que me he encontrado. He subido el force feedback, como recordaréis, si no lo habéis visto, podéis echar un ojo al vídeo de opiniones de Assetto Corsa Rally. Y había problemas con el force feedback. He conseguido subirlo para que dé algo más de sensaciones. Sigue faltándole sobre todo en tema de frenada, pero bueno, el coche se siente un poco mejor. Hay menos derrape sin sentido en lluvia, que es lo que nos pasaba en las primeras versiones del juego. Y bueno, pues al final se siente un poco mejor, la verdad. Esta zona es increíble, como puedes ir metiendo el coche en las cunetas de un lado a otro. Y bueno, el coche me ha gustado, la verdad, que bastante más en mojado que en seco. En seco ya hablamos un poco que es demasiado extremo, demasiado irreal, demasiado rápido. Y se siente que tiene muy buena tracción. El cortar las curvas, como os decía, me parece que está muy logrado. Cuando toca la panza del coche pierdes un poco la dirección, te ayuda a meter el coche bien en las siguientes curvas y consigues enlazarlas de la forma correcta. Pero también hay que decir que hay muy malas sensaciones a la hora de tocar la hierba. Está supuestamente escaneado por láser, pero en cambio la hierba tracciona lo mismo que el asfalto, con lo cual no tiene mucho sentido. El freno sigue sin transmitirlo, con lo cual tienes que seguir tirando de oído, subirle el sonido a los neumáticos. Y bueno, pues tampoco es muy real tener que estar frenando más o menos dependiendo del sonido y no de la sensación. Aquí puedes ver que los derrapes son continuos. La verdad que el tramo está muy chulo. Hay zonas así como nevadas, aunque no se note en la trazada. Y bueno, los gráficos son espectaculares. Hay otra zona de corte súper bonita. Y bueno, pues hemos hecho así esta primera pasada, este primer tramo con el Fabia RS. Y luego pasaremos a probar ya el Lancia Delta del grupo A. Bueno, y ahora vamos a probar el Lancia Delta HF Integrale, que como podéis ver en este showroom está espectacular, se ve genial. Luego veréis también en lluvia cómo se siente con las gotas de agua y demás, que el Fabia me parecía increíble. Y bueno, este showroom pues nos acerca un poco a cómo es el coche exactamente por dentro. A mí me parece el Lancia más bonito de todos, el Lancia Delta más bonito de todos, porque de los Lancia todavía vendrá luego el que más me gusta. Y curioso de estos showrooms es que no tiene ninguno la rueda de repuesto, me hace bastante gracia. Nada, este coche fue una construcción después del grupo B, de la cancelación. Llegamos a la Lancia Delta del grupo A. Y todavía hoy en día el Lancia Delta es el coche más laureado en el Mundial de Rallys, consiguiendo 6 títulos de marcas. Y no es el que mejor porcentaje tiene de ratio victoria, porque ese es el Polo World Rally Car. Antes de él
del escándalo Gate que tuvo Polo, bueno, Volkswagen, y se tuvo que retirar del mundial, pero este coche arrasó en su época, consiguiendo 26 victorias además de los títulos. Es un 2.0. La verdad que para mí son los coches perfectos de carreras. Es un coche de calle hecho para carreras y para rally se siente realmente increíble. Es un 2.0 turbo de 4 cilindros en línea, llegaron a alcanzar unos 345 caballos y la caja es una caja manual de 6 velocidades. Y nada, como podéis ver ya el coche se siente más pesado en los cambios de dirección, más bonito también para la hora de meter el coche en las curvas, de preparártelo, de anticiparte con el volante. Y en cuanto a lo que venimos a hablar, que es la sensación en lluvia, la verdad que me ha dejado un buen sabor de boca. Se puede ir bastante fino con el coche, se puede entender bastante bien qué es lo que te hace, pero volvemos un poco al problema principal. Seguimos sin que nos transmita nada, sobre todo el freno. Pero bueno, por el resto, como decía, más divertido, más pesado, tienes que meterle más volante, con lo cual hay que anticiparse y bueno, ir metiendo más volante en las curvas o hacer mejor el cambio de pesos dependiendo de cómo consigas anticiparte. Hay que ir con mucho tiento, más que con el Rally 2, y las sensaciones de cortar un poco como en el coche anterior, bastante bien, me gusta mucho, pero la hierba sigue teniendo la misma tracción exactamente que el asfalto, con lo cual no tiene mucho sentido. Ahí tuvimos ya el primer susto, cogimos las de Villadiego y volvemos al tramo. Y nada, un poco eso, sí que se nota la mejora del 0.3, 0.2 y esperemos que sigan trabajando en este sentido para corregir sobre todo el problema de las frenadas. Y antes de irnos ya con el siguiente coche, bueno, vamos a ver la última zona de subida después de esta horquilla. Realmente a la vista es espectacular. No me acaba de convencer el efecto que dejan las ruedas en el suelo, sí que es verdad que es un poco la lluvia, pero parece que es goma. Pero bueno, detalles que hay que pulir. Veis aquí por ejemplo la entrada, este efecto, este culetazo súper real, y aquí como te va derrapando en subida. La verdad que muy bonito, espectacular. Y ya por último, pues quise probar el Lancia 037, los coches prohibidos, ¿no? Un coche del grupo B, para mí es el más bonito de todos los Lancia y posiblemente de la historia del Mundial de Rallys. Habría que pensarlo bien, pero este coche me encanta. Tenéis algún World Record con este coche también en la versión 0.1 y la verdad es que no lo había llevado hasta aquí, desde eso, o sea que ya han pasado unos mesitos y bueno, vamos a ver cómo se comporta en lluvia. Este coche fue icónico en su época, el documental Lancia contra Audi también es súper bonito, ver cómo fue el último coche en tracción trasera en ganar el Mundial de Rallys y como podéis ver te quiere matar en cada curva. O sea, es un coche que realmente, bueno, cuando escuchas hablar a los pilotos de la época, ellos mismos lo dicen, son coches que no estaban hechos para rally, son coches demasiado potentes, coches que eran potencia bruta y no estaban tan preparados con las suspensiones, con los chasis como hoy en día. Y lo único que se buscaba es meter más potencia al coche, pero claro, luego había que transmitirlo en tramos como este, donde está lleno de baches, de cortes, de curvas, de pérdidas de tracción, zonas sucias, que eso es lo que me gustaría que metiese a Assetto Corsa Rally. Al estar escanado por láser supongo que les será más fácil, de momento no lo hay, y que según bueno, pues se vaya cortando, se vaya ensuciando más o menos la pista, sería un puntazo. Este era un 2.0, 4 cilindros y iba con compresor y llegaron a alcanzar los 315 caballos, que en esta época era algo brutal para un tracción trasera de unos 900 kilos, hay que recordar. Y nada, como podéis ver, la zona de los paraguas me parece increíble cómo está hecho con el público.
En cuanto a las sensaciones, este coche hay que ir con muchísimo tiento, muy tranquilo con el pedal de gas y buscando un poco el compromiso entre marcha larga pero sin ahogarlo, y luego en frenada frenar muy poquito y muy despacito, porque nada te clava rueda y te vas completamente recto. La verdad que me lo pasé muy bien, al principio sufrí bastante aquí todo el rato, pero bueno, al final del tramo le acabé cogiendo un poco el punto al coche y conseguí soltarme un poquito más. En cuanto a sensaciones, pues un poco parecido. Como os decía, se siente como el demonio, pero eh, sí que es verdad que estamos un poco en los mismos a la hora de cortar y a la hora de tocar la hierba, igual que con el resto del coche. O sea que no es un problema de vehículo, es un problema de físicas del tramo en general. Y me gusta que sea muy difícil de llevar, pero me gustaría que transmitiese un poco más, tanto acelerando como reduciendo, que tengas un poco más la sensación de cuando empieza a perderse el coche y que no sea todo tan insensible, que al final te acabas acostumbrando. Ya te digo, cuando hacía los World Records te acabas acostumbrando, porque al final por intuición, ¿no? Acabas un poco anticipándote a lo que te va a hacer el coche, pero bueno, si eso fuese con sensaciones, pues sería mucho más fácil de acoplarse y también se disfrutaría mucho más. El tramo es espectacular y al final con este coche, aunque te parezca que vas para todo el rato, acabas haciendo unos tiempos muy similares o incluso más rápidos que con los demás. O sea que no con los Rally 2, pero bueno, sí que con los de la época siguiente de World Rally Car o Grupo A. Esta zona es súper bonita. Y nada, os voy a dejar ya un poquito. Madre mía, casi me mato. Contra el muro exterior. Las horquillas le cuesta un poco más, como veis. Y nada, os voy a dejar un poco el final del tramo ya para que lo disfrutéis con las notas y con este precioso coche. Y este tramo, pues seguramente lo hagamos, le demos un poco de caña. Solo lo he probado para estas 3 pasadas. Quiero probarlo en seco también otro día. Y bueno, a ver si sigue evolucionando Assetto Corsa Rally. No sé si van a meter alguna actualización más dentro de la 0.3 o ya tendremos que esperar a la 0.4. Así que nada, dejadme cualquier comentario, qué es lo que opináis, cómo habéis visto vosotros también, si habéis probado la lluvia en Assetto Corsa Rally, si habéis probado también la última actualización y si habéis notado algo de mejoría o de cambio, que puede que no haya sido para mejor. He visto alguna review que incluso se quejan de que las físicas han ido peor. Entonces, para gustos ya, para sensaciones, cada uno que me diga cómo lo ve. Y nada, esperando con ganas que saquen ya la próxima versión, que estamos solo en la 0.3 y la verdad que promete para ser el mejor juego de rallies de la historia hasta el día de hoy. Hubo mucha controversia con el anterior vídeo de opinión, pues mucha gente se me echaba al cuello por el tema de Richard Van Rally. Richard Van Rally a día de hoy sigue siendo el mejor de físicas, no tengo miedo de decirlo. Pero bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Richard Vance, que sigamos hablando de él 22 años después, quiere decir mucho. Muy bien por él. Y que Assetto Corsa Rally esté en la conversación con él, pues ya indica que es el mejor juego de rallies de los últimos 22 años. Con lo cual estamos en la 0.3, es un gran punto también para Assetto Corsa Rally. Así que nada, vamos a apretarles todos un poquito para que consigan igualarnos un poquito las físicas, que el resto es increíble. Y seguramente, si os gusta, pues podemos hacer una comparación de los dos juegos, de cómo se sienten y qué es lo que vemos mejor en unos y en otros. Y también estaba pensando en hacer un vídeo de conducciones de rally. Así que nada, nos vemos para la siguiente, espero que os haya molado y un saludo a todos. Chao.